voy a consagrar este momento al Señor en oración y continuaremos. Gracias, eterno Dios, por todas tus bondades. Como decía Rogelio, a algunos les has dado muchos años en ti, en ese camino, otros llevan menos años en ese camino. Pero Señor, gracias porque tú nos has puesto en él, nos has hecho seguirte, nos has puesto las personas que nos han hablado del Evangelio y de la nueva vida, esa vida eterna. Venimos a estudiarla, venimos a conocerte a ti y ahora abrimos tu palabra en respeto, Señor, de lo maravillosa, de lo poderosa que es y porque es lo que tú nos has dado a nosotros. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Como dije la semana pasada, estos en Hebreos, el capítulo 13, estos versículos 13, 14, 15 y 16 son el clímax del libro, y cuanto más veo el libro en panorámica, más es la impresión de que es el punto principal al cual quería llegar el escritor. Nos ha dado 11 capítulos de la diferencia entre lo viejo y lo nuevo, y en el capítulo 12 ha aplicado algo de esa enseñanza, y en el capítulo 13, en esos versículos, es donde está el mensaje el cual creo que quería darnos el escritor de Hebreos. Y es que, sabiendo lo que Dios ha hecho por nosotros, salgamos, esto es el versículo 13 del capítulo 13, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Vituperio es la palabra, un sinónimo es difamación. Y hablé la semana pasada de todo lo que Cristo perdió al venir a la tierra. Su nombre, Él no fue reconocido, Él no fue admirado, sino que fue desechado, despreciado, traicionado. Eso es la difamación de Cristo. Versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hay una frase que es la que ha llamado mi atención, y es, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vamos a ver una cosa, Israel. Pero no llevamos 12 capítulos diciendo que los sacrificios quedaron atrás. No llevas 2 año y medio, 2 años en Hebreos diciendo que lo antiguo ha quedado atrás y que ahora vamos a lo nuevo. ¿Cómo sacrificio otra vez? ¿Qué son o qué podemos considerar sacrificios que agradan a Dios? Nosotros, hoy, en el siglo XXI, que no nos acercamos con un animal al tabernáculo a que ese animal muera y decimos esto es un sacrificio. ¿Qué podemos considerar un sacrificio por Dios? Un sacrificio que agrada a Dios. Aquí menciona 3 cosas: confesar su nombre, hacer bien y la ayuda mutua. Y el escritor coge estos 3, pero hay muchos más sacrificios que agradan a Dios que estos 3. Estaba dándole vueltas y yo quería establecer para mi propia vida, siempre lo que se estudia debe empezar a aplicarse en la propia vida, ¿de acuerdo? ¿Qué es un sacrificio que agrada a Dios? ¿Cómo puedo considerar algo que hago un sacrificio que agrada a Dios? Pues hay 3 puntos que convierten algo en un sacrificio que tú haces para Dios. La primera cosa, el sacrificio debe conllevar una pérdida. El segundo es que el sacrificio debe ser algo valioso. Tercero, el sacrificio debe satisfacer a otro que no seas tú. Y vamos a ver estos 3 puntos. El primer punto es que el sacrificio real, un sacrificio que tú haces hacia Dios, debe conllevar una pérdida. El hombre que se dirigía con su animal a que fuera sacrificado al tabernáculo o al templo de Dios, iba, y cuando el sacerdote ponía la mano, el que llevaba el animal ponía la mano en señal de identificarse con el pecado, ponía la mano sobre el animal y decía: mi culpa la lleva él,
El sacerdote metía el cuchillo debajo de la garganta del animal y el dueño del animal decía, espera, ¿por qué lo vas a matar si me lo voy a llevar? ¿A que no era así? El hombre, el cuchillo hacía su trabajo, sesgaba la garganta del animal y el animal moría. Y el hombre que había venido con un cordero, con una cabra, se iba sin nada. Es una pérdida, ¿verdad? Cuando tú no puedes decir a tu mujer, después de comer esta tarde en tu casa, cariño, voy a sacrificarme 15 minutos en el sofá y en 15 minutos me despiertas. Y tú dices, es absurdo. Era absurdo. ¿Por qué? Pues porque eso no conlleva ninguna pérdida. Tú no sales a pescar y te sacrificas porque estarás haciendo algo que te agrada. Puedes perder la tarde, puedes perder gasoil si no te llevas nada a tu casa, pero en principio estás satisfaciendo algo. Entonces, un sacrificio debe conllevar la pérdida de algo. El segundo debe ser algo valioso. Si tú sacrificas algo que no te supone ningún valor, no estarás haciendo un sacrificio de verdad. En la ley judía, sabéis que Dios declaraba, no se puede traer ningún animal que esté enfermo, que esté magullado, que tenga su pierna rota. No se puede traer ningún animal que no sea enfermo o que tenga algún defecto. ¿Por qué? Porque un animal magullado, con la pierna rota o enfermo, ¿qué valor tiene? Solo te da costes. Y ganas sacrificando ese animal. Cristo, en dos sentidos, los sacrificios que se ofrecían eran perfectos. Primero, en imagen del Cordero perfecto que sería nuestro Señor Jesucristo, y en segundo lugar, algo que costara algo. Un Cordero perfecto para esta gente que se dedicaba a la ganadería era dinero. Entonces le estaban ofreciendo algo que les costaba dinero. Hemos leído en Primero de Reyes 8, 59 y 66. Normalmente no se cogen así una serie de versículos y se sacan totalmente del contexto, pero lo que me llamaba la atención de ese pasaje que hemos leído, y no hace falta que vayáis, voy yo porque menciona cuánta cantidad de animales sacrificó. ¿Recordáis? Imagino que no recordaréis, pero dice que Salomón sacrificó 22.000, no 22.000 bueyes. Dice que sacrificó además 120.000 ovejas. Vamos a ver. ¿Dios pidió en algún momento que se sacrificara tal cantidad de animales? No. ¿Por qué Salomón ofrece tanto? ¿Qué suponía una oveja para Salomón? Nada. Cuando tenía cientos de miles de ovejas. ¿Por qué sacrificó? ¿Dios iba a ver mejor el sacrificio si eran 100.000, eran 1.000.000 o era uno? No. Pero Salomón dijo: voy a entregar algo que me cueste. Tenemos la misma idea con David, ¿sí? ¿Recordáis que David comete el pecado de censar el pueblo? David un día, ¡pum!, se le cruza por la cabeza: voy a ver cuántos soldados tengo en mi ejército. Y Dios no ve eso bien porque David está poniendo su confianza en los brazos de los hombres. Y Dios le dice: por esto que has hecho que no es correcto, te voy a castigar. Le da 3 opciones y al final David elige una plaga. ¿Sí? Eso está al final del primer libro de Samuel. Y él dice, ahí al final de ese capítulo, es primera de Samuel 24, primero de Samuel
No, tiene que ser segundo de Samuel, no primero. Conocemos la historia y no vamos a parar a verla mucho, pero dice que Gad, versículo 18, segundo de Samuel 24, 18. Y Gad, que es el profeta que envía a Dios, vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Arauna miró y vio al rey, a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Puedes coger todo, úsalo para tu Dios, para Dios. Y responde David en el 24, este le está ofreciendo todo, cógelo gratis. En el 24 dice: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos, sacrificios, que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Para que sea un sacrificio, debe ser lo que estás ofreciendo algo valioso. Tú no estás sacrificándote cuando ofreces algo que no es valioso, algo que no valoras. El punto 3 es que, voy a decir, ¿sabéis que Dios no nos pide cosas que Él no esté dispuesto a hacer primero? ¿Qué ofreció Dios? De tal manera amó Dios al mundo que no dio lo que le sobraba, no dio lo que no tenía valor, sino que dio lo que más valor tenía, a su propio Hijo. Entonces un sacrificio debe conllevar una pérdida, y debe ser una pérdida de algo valioso. La última cosa, y puede parecer absurdo, pero es que un sacrificio debe satisfacer a otra persona. Tú dices: voy a salir a correr todos los días. Cuando vuelva del trabajo, de mis 8 o 10 horas trabajando, voy a salir a correr todos los días. Es un sacrificio enorme. Y si no, voy a correr con David. Verás qué sacrificio es. ¿Es un sacrificio? ¿Sí? Claro que es un sacrificio. Vaya. O voy a ir al gimnasio, o voy a estar ahí trabajando, tal. O voy a hacer una dieta. Voy a dejar de comer chocolate, voy a dejar de comer pan, voy a dejar todas las cosas que dan alegría a mi vida para... ¿Me entendéis? ¿Para qué? Para satisfacerme a mí. Estoy dejando de comer lo que quiero para un bien para mí también. El que sale a correr lo que quiere es ponerse en forma. El que se priva de comer quiere tener salud. Esos no son sacrificios agradables a Dios, porque están dirigidos a mí mismo. Si tú quieres ir a comer a un restaurante y sacrificas, el menú vale 50 euros, y sacrificas los 50 euros, lo estarás haciendo para ti también. ¿Entendemos eso? No puede, algo que era un sacrificio no puede satisfacerte a ti. Tiene que satisfacer al Dios de los cielos. Nosotros, en nuestra vida diaria, me habéis escuchado decir varias veces que nosotros somos adoradores de Dios. ¿De acuerdo? Los vivos en espíritu adoramos a Dios. Y todo nuestro andar diario debe ser una adoración a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo a la gloria de Dios. Y he explicado antes que tú puedes dar la gloria a Dios saliendo a pescar.
Puedes dar gloria a Dios saliendo a pasear. Puedes dar gloria a Dios jugando un deporte. Lo puedes hacer. Se puede hacer. Pero dentro de nuestra vida de adoración, en la que todo o da gloria a Dios o le quita gloria a Dios, cuidado, le da gloria a Dios lo que haces o le quita gloria a Dios lo que haces, dentro de esa vida de adoración tenemos sacrificios. Vivir una vida de adoración es hacer en cada momento lo que Dios quiere que haces, seguir la voluntad de Dios en cada momento. Pero llegan momentos en nuestra vida en la que hacer la voluntad de Dios conlleva un sacrificio. Conlleva que yo no sea satisfecho como yo quiero, sino que me esfuerce y quizá me toque hacer algo desagradable por otro. Conlleva que a veces yo tenga que perder dinero, un sacrificio a Dios. Conlleva que yo tenga que perder a veces mi tiempo, y estoy hablando de cosas valiosas, como es el tiempo y es el dinero. Hacer la voluntad de Dios en ciertos momentos requiere ese sacrificio. Hacer bien, la ayuda mutua, hablar de Cristo, requiere sacrificio. Cuando tú hablas de Cristo, que Cristo es tenido hoy como es menospreciado hoy en día, y el seguidor de Cristo es un tonto. Cuando tú hablas de Cristo y quedas como un tonto por seguir lo que Él enseñó, estás sacrificando quizá tu fama, quizá tu reputación. Es un sacrificio que agrada a Dios, porque conlleva pérdida, porque es algo valioso, tu nombre es algo valioso, tu fama es algo valioso, y después lo estás haciendo para satisfacer a Dios. ¿Se entiende lo que es un sacrificio? Y llegan momentos en la vida en los que nosotros tenemos que hacer sacrificios. Vivimos en el siglo XXI donde tenemos tantos adelantos que la vida es relativamente cómoda. El hombre de la casa quiere preparar su potaje, sus rosquillas, lo que tenga que preparar. Y simplemente tiene que acercarse a la cocina, girar un mando, girar un botón, ¿y qué tiene? Fuego. ¿Esto desde cuándo desde cuándo es tan fácil esto? ¿Hace 200 años era tan fácil? No. Hasta que a alguien no se le ocurrió poner una tubería entre Argelia y aquí y que no llegara el gas. Hoy tienes que ir a visitar a un familiar y no tienes que ir coger tus 2 burros, montarlos en la carreta y andar 36 horas para llegar a Oyarzún. No sé si tanto. Pero vivimos en una era cómoda, ¿sí? Sí. Pablo ha viajado desde Brasil y ha viajado en el avión, espero que fueras cómodo, y no ha tenido que venir remando. ¿No entendéis? Bueno, entendéis lo que es la... Vivimos en una vida en una época que es cómoda. Tú quieres comer y en algunos restaurantes no tienes ni que bajar del coche. Por una ventanilla le dicen a un señor lo que quieres. ¿Era así? Claro. Y la vida se enfoca cada día más en la comodidad. Y vamos a ver, no está mal. No está mal vivir en un mundo cómodo. No está mal vivir en un mundo cómodo. El problema es que el ejemplo que nos dio Cristo no era el de vivir la comodidad del mundo y enfocarse en vivir la comodidad del mundo, sino que Él enfocó en sacrificarse por nosotros. No está mal tener un sofá cómodo en tu casa o tener una casa más grande en la cual seas cómodo. El problema es que tu enfoque en la vida sea buscar la comodidad, cuando el enfoque en la vida de Cristo no fue buscar la comodidad. ¿Entendemos? Pasa lo mismo con el dinero. No es malo tener dinero, el problema es amar el dinero de una forma que está por encima de todo. Y nosotros podemos llegar a amar la comodidad. Y cualquier cosa
que irrumpe en nuestra comodidad, cualquier cosa que no nos es cómoda, la apartamos. No estamos dispuestos a perder nada. No estamos dispuestos a perder nada valioso y no estamos dispuestos a hacerlo por un Dios más grande. Hago un paréntesis para hablar de sacrificios personales. Cuando una persona decide sacrificar algo para Dios, debemos respetar esa decisión. Si yo decido, y voy a usar una tontería, si yo decido no ponerme pantalones cortos, porque tengo la convicción, estoy usando una tontería, ¿de acuerdo? Porque tengo la convicción de que Dios no quiere que llevemos pantalones cortos, y yo me sacrifico y hago eso para Dios, ¿cómo debemos verlo el resto? ¿Quién soy yo para decir si lo que tú estás sacrificando hacia Dios es bueno o es malo? Y tenemos un ejemplo muy interesante en el libro de Timoteo, en la carta que escribió Pablo a Timoteo. Le dice, y esto siempre es muy interesante, en la segunda carta que escribió a Timoteo, perdón, es primera a Timoteo capítulo 5, perdón. Está dando una serie de consejos Pablo a Timoteo, y fijaos que en el versículo 23 dice una cosa que algunos lo ponen nerviosos. Y dice ese versículo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y el que está a favor de beber alcohol, le asoma la sonrisa. Y el que no está de acuerdo, agacha un poco. Entendamos la situación. ¿Por qué Pablo tiene que recomendar a Timoteo que beba? Pues es tan sencillo como porque no estaba bebiendo. No es más complicado que eso. ¿Por qué Timoteo no estaba bebiendo alcohol? Porque había decidido no beber alcohol. Y Pablo no reprende a Timoteo y le dice: Timoteo, vamos a ver, que te falta un hervor. ¿Se puede beber alcohol? No le está diciendo eso. No le está reprendiendo porque haya decidido hacer eso o no hacer eso para Dios. Le está aconsejando: hazlo. Cuando una persona, cuando un hermano nuestro decide hacer algo para Dios, tú no puedes ir a convencerle o intentar que lo haga, porque sabes que estás pecando. Si estás haciendo a una persona que tiene una convicción delante del Señor, le estás quitando de esa convicción y le estás haciendo que eso no lo haga con fe, le estás haciendo pecar y estás pecando tú. Cuando alguien tiene una convicción, se respeta la convicción de esa persona, aunque tú no tengas la misma. Pero bueno, Israel, es que esa persona decidió hacer eso y a mí me parece una tontería. Bueno, a ti te puede parecer lo que a ti quieras, lo que tú quieras, pero él vive delante de Dios, y si eso lo ha hecho delante de Dios, no es asunto tuyo. Y sabéis que esas cosas se meten en la iglesia. Este ha hecho o este deja de hacer. Este no hace y este hace. Y nos convertimos en jueces los unos de los otros, en vez de en amadores los unos de los otros. Tú no puedes coger a esa persona y porque él ha sacrificado algo hacia Dios, menospreciarle y decir: qué tonto. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Ni el que ha decidido sacrificar eso hacia Dios puede mirar al otro y decir: ese es un pecador porque hace eso. Queda claro, ¿verdad? No somos jueces, sino estamos para ayudarnos
los unos a los otros. Voy a terminar diciendo, no nos vamos a alargar, que tenemos mucho todavía esta mañana. Voy a terminar diciendo, y el punto es: los sacrificios no son ninguna pérdida. Cuando este señor del que hemos hablado al principio iba con su cordero y lo sacrificaba, delante de Dios alcanzaba gracia de alguna forma, porque iba delante de Dios. Muy bien, el que iba y sacrificaba a Moloch, y a Moloch se le sacrificaban los hijos, como he comentado en alguna ocasión, una persona iba y sacrificaba a su hijo. Se iba sin su hijo y todo era pérdida, ¿verdad? El que sacrificaba a Asera, el que sacrificaba a Astarot, el que sacrificaba a Baal, el que sacrificaba a Buda, todo es pérdida. Pero cuando tú haces algo para Dios, hay recompensa, hay gracia, como bien dice Susana, pero hay recompensa. Cuando tú dices, yo voy a perder mi gasolina, la gasolina es un bien muy preciado, voy a perder mi gasolina por llevar a esta persona a donde tiene que ir. Cada gramo de gasolina sacrificada por hacer un bien a otro, un bien en el que tú pierdes gasolina, algo valioso, y que no es para ti, Dios recompensa y te dará en recompensa mucho más de lo que tú puedes haber perdido. Algo además mucho más valioso. ¿Por qué más valioso? Porque lo que nosotros tenemos como ganancia en este mundo es temporal. Se va. Y en tercer lugar, el Dios que estás satisfaciendo está esperando para, entendedme lo que voy a decir, para satisfacerte con todas las cosas que tiene en el cielo para sus hijos. No hay pérdida. Para el cristiano ningún sacrificio es pérdida. Cuando yo uso la gasolina para llevar a mi mujer a pasear a San Sebastián, eso es pérdida. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo para mí o para mi mujer, pero lo estoy haciendo para mí, no es un sacrificio, eso es pérdida. Lo que yo hago para Dios es siempre ganancia. Debe cambiar nuestro enfoque de lo que es la vida. Debe cambiar nuestro enfoque de lo que son los sacrificios. Debe cambiar nuestro enfoque en buscar la comodidad. Debe cambiar en buscar lo que a Dios le agrada. ¿Son sacrificios en cierto momento? Sí, pero es lo que a Dios le agrada y es su voluntad. Nada es pérdida. No hay pérdida porque todo es ganancia. No se pierde nada valioso porque tendremos algo mucho mejor allá en el cielo y seremos satisfechos por Dios. Muy bien, vamos a orar. Vamos a acordarnos esta semana de cuando haya que sacrificar algo, hacerlo para Dios y hacerlo con el corazón y hacerlo para adorarle. Muy bien, vamos a orar. Dios eterno, qué maravilloso eres tú, que todo lo que aquí perdemos lo tendremos mucho mejor allá en el cielo. Tú has querido, Señor, que recompensarnos, como dice tu palabra, en el cielo muy grandemente y aquí en la tierra también. Y Señor, lo tenemos y lo queremos hacer de corazón, esos sacrificios, Señor. Danos la sabiduría para vivir no enfocándonos en la comodidad, sino viviendo como vivió Cristo, sabiendo que no buscaba aquí una ciudad permanente, como dice Hebreos, sino que tenía su vista puesta en lo que es eterno. Gracias por todo esto, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia que es tan grande. En el nombre de Cristo. Amén.